Cuando nos notificaron de la realización del primer juicio por jurados, tanto yo en lo personal como mi equipo de trabajo teníamos todas las expectativas y más que expectativas, dudas respecto de cómo se desarrollaría, las dudas lógicas de avanzar con algo nuevo, desconocido, pero sobre todo estábamos muy contentas con poder iniciar este nuevo procedimiento. Mi nombre es Vanessa Luca, yo soy abogada del Servicio de Asistencia a Víctimas de Comodoro Rivadavia. Bueno, me ha tocado participar en el primer juicio por jurados que se hizo en la ciudad. Bueno, con respecto a las expectativas personales, la verdad es que mucha incertidumbre de cómo iba a ser esta nueva instancia procesal, si bien con las víctimas o familiares de las mismas trabajamos casi de la misma manera, por ahí la incertidumbre de ellos más la nuestra generaba un poco de cómo iba a ser la organización, cómo iba a ser la espera, cómo íbamos a hacer en el equipo para dividirnos entre víctimas y testigos. Así que bueno, lo definiría como mucha incertidumbre, tanto a nivel personal como a nivel equipo. Mi nombre es Natalia Orellano, soy licenciada en Trabajo Social, formo parte del Servicio de Asistencia a la Víctima de Comodoro Rivadavia. Las expectativas personales con respecto al juicio por jurados tuvieron que ver con la preparación, digamos, ante lo desconocido. Si bien nos estuvimos capacitando, era encontrarnos con un nuevo escenario dentro de la misma sala. En función de eso también fueron las expectativas con respecto al equipo, la preparación, cómo capacitarnos, cómo encontrarnos dentro de ese nuevo escenario. Yo soy Macarena Murúa, yo soy funcionaria de esta Fiscalía, en especial de la agencia que investiga los delitos contra la integridad sexual, violencia familiar y violencia de género. Trabajo con la doctora María Laura Blanco, fiscal general. Soy parte de su equipo y estuve presente en el primer juicio por jurados que se desarrolló en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Bueno, respecto a las expectativas personales que tenía del juicio por jurados, en principio, como siempre, trabajar de la manera más transparente, como siempre lo hacen los integrantes del Ministerio Público Fiscal, pero sobre todo poder advertir, digamos, dentro de todas las partes del juicio por jurados, las sensaciones que se vivían en el momento para poder, digamos, revivirlas posteriormente. Creo que sabíamos, como personalmente y también el equipo, sabíamos que era un momento muy importante para la historia judicial y la verdad que nos impactaba las sensaciones que se vivían en ese momento y las queríamos guardar constantemente para poder revivirlas posteriormente. Mi nombre es Lorena Garate, yo soy funcionaria del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia. Tuve la oportunidad de participar del primer juicio por jurados en el equipo que trabajo, que es el de la Agencia de Delitos contra la Integridad Sexual y Violencia Familiar. Bueno, refiriéndome a lo que a cuáles fueron las expectativas que tuve, personales como del equipo, la verdad que nos generó en un principio quizás incertidumbre de cómo podía llegar a ser. La verdad que sentíamos una gran responsabilidad por tratarse del primer juicio por jurados que se iba a celebrar en esta ciudad. La verdad que todo el proceso, desde la audiencia preliminar, la preparación para esa audiencia, la selección de los testigos, fue todo distinto, sobre todo la preparación para llegar al debate en condiciones. Todos esos realmente fueron los desafíos que tuvimos, poder llegar a un jurado que pudiera entender toda nuestra investigación, lo que habíamos podido lograr, y creo que ese era el gran desafío que teníamos, poder transmitir en palabras simples, que esos testigos pudieran declarar también de la manera más llana posible para que quienes iban a ser designados jurados pudieran justamente obtener la verdad respecto de lo que tenían que resolver. Mi nombre es Miquela Muñoz, trabajo en la Procuración General Adjunta de Comodoro Rivadavia.
y nos pidieron colaboración junto a mi compañera Patricia Roldán para participar en el primer juicio por jurados de la ciudad. Nosotros estuvimos más que nada trabajando en la parte de selección de jurados, en donde ayudamos un poco filtrando la información, ya que era un gran volumen de datos los que teníamos de todos los jurados a los que se les había enviado previamente un cuestionario. A raíz de eso, tuvimos un par de días de ver esa información para poderla purgar y pasarla de la mejor forma posible al equipo fiscal que tenía el juicio. En mi caso también participé en el juicio durante la selección de jurados presencial, en donde todos los jurados que se presentaron a través de paletas iban levantándolas a raíz de las preguntas que les hacía la fiscal o hacía la defensa, y podíamos ir haciendo nuestras anotaciones y observaciones para luego que la fiscal y el equipo, junto con las funcionarias, pudieran seleccionar a los mejores participantes. Como una experiencia fue espectacular, es mucho el trabajo, el equipo humano fue tremendo, porque sobre todo hubo muchísima colaboración, no solamente entre ellas, sino también con nosotras, al poder integrarnos en algo que no era usual que hiciéramos y que como nunca se había hecho, estábamos todas un poco expectantes de qué iba a pasar. Las sensaciones dentro del juicio son en realidad como de mucha emoción, porque es todo el tiempo estar observando cosas nuevas e ir viendo los desafíos y obstáculos que se iban presentando, ya sea ver o analizar una pregunta o de alguna manera agrupar la información, intentar pasarla de la mejor forma a los demás para que entendiéramos todos lo mismo. Se dio un muy buen trabajo en equipo, yo creo que se debió también a la cantidad de horas que se pusieron, fue mucho el esfuerzo, no solamente dentro del juicio, sino también los días previos. Y yo creo que esto es una buena aproximación, o fue una buena aproximación por lo menos para mí, para conocer qué se hacía en los juicios por jurados, y me parece una manera increíble de involucrar a los ciudadanos y que muy probablemente sea una buena herramienta para el futuro. Representaba muchos desafíos porque justamente implicaba acostumbrarse a dejar de hablarle a los jueces técnicos, que ya estamos acostumbrados y es nuestra zona de confort tal vez, y el mayor desafío era ver cómo llegarle a jurados populares. Justamente también en relación a eso es los cambios al momento de preparar el juicio, ¿no? Porque tenemos que pensar cómo al momento de preparar el juicio, de pensar qué prueba se va a ofrecer en el juicio y cómo, teníamos que pensar cómo esa prueba iba a ser accesible y cómo iba a ser entendida por jurados populares y no por una persona que ya está habituada a escuchar ese tipo de cosas. En cuanto a los desafíos que tuvimos, esto de ser el primer juicio por jurados en esta localidad, por supuesto, implicó que tuviéramos que llevar lo que surgía de la ley, plasmarlo directamente en las audiencias que se llevaron a cabo, y el principal desafío fue hacerlo de la manera, por supuesto, más correcta, fiel a la ley, pero también dentro de las posibilidades que surgen de cada proceso y de cada audiencia que se lleva adelante. De lo escrito, poder trasladarlo a lo que sucede en vivo y en directo. El principal desafío fue entonces tener en claro bien lo que nos establecía la ley, lo que implicaba el caso en particular, siempre haciendo un análisis del caso en particular, de las circunstancias de ese caso, y poder trasladarlo a las audiencias que se llevaron adelante. Entonces el desafío fue poder traspolar la ley al caso particular de la manera más sensata y sencilla posible. Era un gran desafío y entiendo que sentíamos hasta miedo, si se quiere, de poder adaptarnos a lo que era el nuevo miedo para poder trasladar a esos jurados la propuesta de la teoría del caso y que ellos pudieran entender a todos los testigos y pudieran resolver conforme esa prueba, ¿no? La verdad que fue un aprendizaje muy importante, toda la etapa previa al debate. También fue importante
el recepcionarlos, primero armar lo que eran los cuestionarios para poder seleccionar esos jurados. En esa selección, primero qué preguntas hacerle para poder acercarnos, para poder conocer lo que era ese jurado. También fue interesante observar la reticencia que por ahí al contestar los formularios tenían muchos de ellos, incluso en la audiencia de selección de jurados, donde no abrieron la boca muchos de ellos. Hubo posibilidad, quizás bueno, esto también se fue mejorando en un segundo juicio que hicimos ahora, se hizo en grupos más reducidos y se pudo indagar mejor en cada uno de ellos. Y ese cambio de postura, donde había reticencias, donde no querían colaborar, donde no se sentían que estaban en condiciones de poder dictar un veredicto, bueno, fue transformándose y fueron ellos conociendo también cómo trabajábamos nosotros, pudieron entender cuál era el lugar que tenían que ocupar y realmente increíble la responsabilidad y el compromiso y con la seriedad que se mantuvieron durante todos los días de debate y bueno, y finalmente al dictar el veredicto. Digamos, la forma que se modificó con respecto a la declaración de las víctimas en el juicio fue que era poder transmitirles, tanto a víctimas como testigos, que su declaración se iba a dar en el marco de poder hablar a 12 ciudadanos comunes, ¿no? Era poder, digamos, mostrar la sala, dónde se iban a encontrar ellas, ellos, y en ese marco, bueno, que se puedan encontrar con ese espacio. Teniendo en cuenta la manera de transmitir su pedido de justicia ante esa instancia. En cuanto a la forma de preparar el juicio, por supuesto, fue bastante diferente a un juicio convencional, a un juicio con un juez técnico. En principio hicimos la audiencia preliminar, esta audiencia intermedia fue distinta, se buscó la sencillez en el relato de los hechos, también se hicieron bueno, convenciones probatorias y demás, pero lo que se buscó como forma de preparar el juicio es pensar en el caso en particular qué era lo que pretendíamos de un jurado objetivo y hacer un análisis de todos los potenciales jurados. Entonces hicimos una pequeña investigación previa digamos, con la información que teníamos de los potenciales jurados para obtener lo que más nos interesaba, un jurado parcial en atención a las características de cada persona. ¿Sí? Lo importante, entendimos en ese momento, que no era tener un jurado que nos beneficie a nosotros, sino que siempre sea parcial para poder juzgar los hechos que se intentaban esclarecer. Entonces, nos preparamos mucho en el análisis del caso y también en analizar quiénes eran los mejores jurados para el momento. Fue un gran desafío la audiencia de voir dire porque intervinieron muchas personas y tuvimos que estar muy atentos y muy pendientes de lo que cada potencial jurado nos manifestaba y expresaba en ese momento para poder advertir quiénes podrían ser los mejores jurados para el caso en particular. Considero que hubo un gran cambio en lo que es la preparación del juicio y reitero, el mayor desafío está en poder trasladar a esa ciudadanía que participa como jurado de una decisión tan importante, y creo que es fabuloso que la comunidad pueda conocer cómo trabajamos. También se trabajó en conjunto con la oficina judicial y creo realmente que se valoró mucho el trabajo, la dedicación que tenía el jurado. Se priorizó sacarle el menor tiempo posible a ellos y hacerlo de la manera más rápida, esto desde el juez técnico como las partes, y eso porque, bueno, indudablemente todas las personas que participaron del jurado, incluso que fueron sorteados, bueno, era tiempo, por supuesto, de sus vidas que estaban dedicando a cumplir una función que, nada, por sorteo les tocó. Pero bueno, realmente debo destacar el compromiso y la responsabilidad que asumieron.
Creo que con el trabajo y juicio tras juicio, si bien todos son diferentes, se va a poder ir mejorando. De hecho, bueno, la forma de selección, quizás fue sorprendente en un inicio, tanta cantidad de personas juntas para seleccionar. En un segundo juicio ya se hizo en grupos más pequeños, creo que eso fue mucho más beneficioso. Y bueno, desde luego celebro el que esta provincia pueda participar con este tipo de litigación, que la comunidad pueda participar en estas decisiones, en los casos más graves. Cuando me tocó hablar por primera vez ante el jurado, bueno, en primer lugar fue como una emoción porque la verdad que, bueno, justo fue el primer caso en la ciudad y bueno, estábamos muy contentos de poder iniciar esta nueva etapa de nuestro proceso penal y sobre todo contentos de la participación ciudadana, de que finalmente se pueda llegar a la participación ciudadana y que el pueblo, las personas legas puedan entender o formar parte o participar del proceso penal. Pero por suerte también me sentí muy cómoda, enseguida no tuve ningún tipo ni de vergüenza ni de dificultad para dirigirme a ellos, así que la verdad que fue muy, muy placentera la experiencia. Tuvimos también que pensar cómo modificar el rol en cuanto a ser más claros, hablar en lenguaje más llano, llegar a personas que no entienden, no que no entienden, sino que no conocen las leyes y por eso hay que explicarles de manera más detallada y más clara en un lenguaje sencillo y ese creo que es también el cambio que tenemos en el rol del fiscal. Cómo nos dirigimos al jurado. Con respecto a nuestro rol en la preparación con estas víctimas también, ¿no? Haciendo esta diferenciación entre jueces técnicos y un jurado popular formado por 12 ciudadanos, la verdad que fue todo un desafío. Después, con respecto al resultado o a lo que esperaban las víctimas o a cómo fue el desarrollo del juicio por jurado, bueno, por ahí me toca decir que el tiempo de espera o de no cumplirse los horarios, por ahí esto genera mayor ansiedad en las víctimas, el no saber qué está pasando, por qué no prospera, digamos que esto por ahí calculo que con el tiempo se puede ir aceitando para que no sean tan dramático para ellos, ¿no? Nuestro rol como servicio dentro de la instancia de juicio de jurados, digamos, la modificación que tuvo fue en relación a la organización como equipo. Esto de la manera de cómo comunicarnos, si estábamos con testigos en antesala o esperando con otras víctimas. Entonces tuvo que haber una organización a nivel equipo para poder transitar esa instancia. Con respecto a las víctimas, era, bueno, poder transitar ese momento de la declaración ante un jurado, que esto es lo que antes no teníamos. El rol del fiscal en el juicio también, digamos, tuvo que adaptarse. La doctora María Laura Blanco se caracterizó en este caso por ser lo más sencilla al momento de expresarse frente al jurado. Siempre el rol del fiscal siempre tendiendo al esclarecimiento del hecho y no querer, digamos, influenciar al jurado. Entiendo que se trabajó para que el jurado lo entienda de esa manera. Y también una función bastante primordial del fiscal, que es el que digamos, arranca con las palabras iniciales, con los alegatos. Entiendo que tiene
mucha mayor influencia, entiendo, en este tipo de juicios, porque es el que por ahí más acerca a la gente los hechos de la manera más sencilla posible. Cuando llegó el momento del veredicto, bueno, ahí sí fue una emoción mezclada con dudas, con miedos de cómo resolverían, ¿no? Porque más allá de que uno, en el caso de los jueces técnicos, más o menos ya sabe cómo se resuelven ciertas situaciones, cómo se interpretan, sobre todo a veces las defensas, cuando se dan otras teorías del caso alternativas que a veces nos suenan disparatadas, pero bueno, no sabíamos cómo iba a reaccionar el jurado, así que fue con mucha emoción finalmente, porque aparte fue favorable, por supuesto, pero bueno, el momento previo era realmente muchos nervios también. Bueno, con respecto al veredicto, si bien tanto cuando lo hacen los jueces técnicos como el jurado, siempre es esa sensación de ansiedad en la previa y sobre todo el acompañamiento a esa víctima esperando la respuesta de justicia. Por ahí sí observé alguna diferencia que es como, no sé si más imponente sería la palabra, pero es como muy fuerte escuchar, sobre todo para la víctima, a un par, por decirlo de alguna manera, diciendo la responsabilidad. Por suerte en Comodoro hasta ahora nos tocó que siempre los declararon responsables del hecho o de los hechos. Entonces como fuerte, ¿no? Porque la sensación de la víctima es de querer ir a abrazar al jurado. Por ahí lo negativo, en la cuestión técnica por ahí que puedo entender un poco más, es que, bueno, eso a veces no, o sea, esa declaración de responsabilidad a veces no viene acompañada por la continuación, que es el pedido de la fiscal en cuanto a la prisión preventiva y demás. Pues bueno, por cuestiones técnicas a veces eso no sucede y la víctima queda ahí con una sensación de vacío, ¿no? De que si lo declararon responsable, ¿por qué no va preso inmediatamente? Pero bueno, suponemos que eso con el tiempo puede ir modificando. El momento del veredicto, ya sea de juicio de jurados como bueno, la otra instancia del juicio, siempre se vive con mucha incertidumbre, hay una mezcla de sensaciones, de sentimientos que se viven por el mismo proceso que uno acompaña a la víctima. Se pone mucho en juego una mezcla de sensaciones y sentimientos y siempre se espera lo mejor para las víctimas, que el resultado sea el esperado por ellos, fundamentalmente porque bueno, necesitan cerrar todo el proceso que iniciaron. El momento del veredicto, la verdad que fue un momento muy especial. El jurado en ese momento se había tomado el tiempo mínimo de 2 horas, se esperó con muchas ansias y al momento que ingresó el jurado y efectuó su veredicto, personalmente lo vi con mucha emoción, también con el resto del equipo. No solo por el resultado, digamos, del veredicto que era condenatorio, sino también porque advertimos que el jurado los había conmovido, los había emocionado, los movilizaba a haber sido parte de un proceso como este. Y eso creo que es lo que mayor satisfacción nos dio a nosotros, que pudimos ver en la gente, en las personas, en los ciudadanos, que se encontraban emocionados y muy partícipes y muy contentos de participar en esto. Si bien al principio por ahí mostraban cierta reticencia, después demostraron que querían ser parte de esto con mucha responsabilidad y compromiso. Así que el momento del veredicto para nosotros fue muy emocionante y también pudimos ver que para el jurado fue algo que los conmovió. Bueno, pasado el juicio, la sensación fue de satisfacción por el resultado obtenido desde ya, y luego cuando comenzamos a analizar lo que había ocurrido y a posteriori, obviamente allí inmediatamente empezó el trabajo de revisar lo actuado, de ver
en qué nos habíamos equivocado y cómo mejorar ya para el siguiente caso. La evaluación que puedo realizar post juicio tiene que ver con poder ir evaluando si tenemos que hacer modificaciones dentro del equipo, por ejemplo, como decía al principio, dentro de la comunicación, de la organización, con respecto a la víctima, con respecto a nosotros mismos, pero la evaluación que hasta ahora, digamos, podemos hacer con respecto a las instancias que atravesamos es muy positiva. Hubo una buena organización dentro del equipo, una buena recepción también por parte de las víctimas y los testigos. Así que en ese sentido, bueno, esperamos ir modificando algunos detalles, pero bueno, seguir avanzando en ese sentido. En cuanto a las cuestiones que se podrían... La evaluación que hicimos post juicio, por supuesto, es que cada juicio tiene sus características personales, específicas. Vimos algunas cosas que, por supuesto, como Ministerio Público Fiscal teníamos que mejorar, tanto en la etapa previa como durante el desarrollo del juicio. Todo ello a efectos de hacerlo más sencillo para el jurado, y algunas cuestiones de la dinámica de la audiencia de selección de jurados que por ahí se va adaptando a la medida que se vayan llevando adelante otros juicios. Tuvimos la oportunidad de tener otro juicio hace poco y pudimos ir modificando estas sensaciones que habíamos tenido al principio, pero en general la evaluación fue muy satisfactoria, como dije, no solo por el resultado condenatorio, sino por lo que nos llevamos de lo que se vivió en ese momento. Fueron 2 jornadas de juicio donde vimos cómo la gente se interesó en participar, en inmiscuirse en lo que había ocurrido, en dejar de lado sus creencias y demás, y cuestiones personales para ver qué era lo que había ocurrido y de esa manera poder tener un veredicto. Así que las sensaciones fueron en lo personal muy buenas, y como equipo la verdad que volvimos muy satisfechos, a pesar de que fue un arduo trabajo el que tuvimos antes y durante el juicio. Así que bueno, esperemos que todas las cuestiones que pudimos anotar de ese momento se vayan, con el correr de los juicios, se vayan modificando, y de esta manera que se lleven a cabo de la mejor manera posible.